Dios bendiga sus vidas, familia y ministerio. Bendiciones en este día para cada uno de ustedes, mis amigos, siervos, siervas, consiervos del Señor, para mis familiares, congregación y amigos. Deseo compartir en esta mañana con todos vosotros una palabra de restitución, una palabra de bendición, una palabra de refrigerio para nuestras vidas. Moldeados en las manos de Dios a través del Espíritu Santo. Moldeados en las manos de Dios a través del Espíritu Santo. Y la palabra que quiero compartir en esta hora con todos ustedes se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 64, el versículo 8. Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Vamos a hablar de las características de ser formados por Dios nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Y voy a hablar del sauce. El sauce es un árbol que alcanza quizá entre 25 y 30 metros de altura. Tiene una característica especial. Su corteza es moldeable. Su corteza se deja trabajar. Y de eso quiero hablar en esta mañana. La corteza del sauce, aparte de ser medicinal, porque de su corteza se extrae la salicina, que es el componente activo o uno de los componentes activos de la aspirina actual. Es un componente que sirve para aliviar el dolor, para desinflamar, para restaurar partes de la vida de la persona que están alteradas y que no funcionan normalmente. Pero hoy quiero hablar de ser moldeados por Dios a través del Espíritu Santo. De este árbol del sauce salen las ramas, los troncos con las cuales se fabricaban los arcos en la antigüedad. El arco es una madera moldeable, flexible. Es una madera que sirve para los arcos de flecha y se utilizaba en la antigüedad para los arqueros cuando iban a la guerra, cuando iban a proteger las ciudades. Pero ese sauce, esa corteza, esa rama, que por su longitud que alcanza hasta 25 metros, podría ser allí trabajada, moldeada. Pasaba por un proceso hasta convertirla en una rama flexible y apta para ser utilizada con el propósito por el cual estaba siendo transformada. Así como esa rama de sauce, la persona que la preparaba, el arquero que la limpiaba, que la acondicionaba, así somos nosotros en las manos de Dios. Cuando nosotros nos depositamos por completo en las manos de Dios, entonces viene una transformación. Ahora, déjame decirte, esas ramas no eran unas ramas frágiles, eran unas ramas flexibles, es decir, que se dejaban trabajar. Pero tenían que tener una cierta madurez, es decir, un sauce recién plantado, sus ramas todavía no estaban en condición para ser utilizadas para preparar los arcos. Porque en ese proceso de crecimiento y de formación, sus ramas eran quebradizas hasta que alcanzaban una cierta madurez, por utilizar un término,
un cierto tiempo de proceso allí en su crecimiento interno. Y entonces estas personas especialistas en preparar esos arcos sabían cuál era el tiempo específico en el que debían cortar esas ramas para preparar los arcos. Así es el Espíritu Santo de Dios en nosotros y a través de nosotros. Cuando nosotros hemos atravesado un proceso de crecimiento y alcanzamos una madurez espiritual, entonces el Espíritu Santo de Dios hace el trabajo en nuestras vidas como ese arquero prepara el sauce. La rama pasa por un proceso, un tratamiento en el cual se quitan varias cortezas de ella hasta llegar a una parte de la corteza de la rama en la cual se puede trabajar. Se limpia, se pule, se prepara, se pule de tal forma que ese arco, esa rama, quede moldeable para poder colocar la cuerda y tenga una efectividad para lo cual se está creando. ¿Eres efectivo en tu ministerio? ¿Eres efectivo en el llamado que Dios te dio? ¿Estás siendo como ese arco que las flechas que colocan en ti apuntan al blanco? ¿Y cuál es el blanco? Te pudieras preguntar. Son las almas. Porque Dios mandó que fuéramos e hiciéramos discípulos y los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él no nos mandó a la ligera. Él los preparó durante 3 años. Es decir, que para ser enviados y ser efectivos y dar en el blanco, como dice el apóstol Pablo, debemos ser moldeados, debemos ser flexibles, debemos dejarnos trabajar, debemos dejar que todas esas asperezas y todas esas cosas que están en nuestro exterior sean quitadas. Porque la rama del sauce tiene muchos aspectos en su exterior que impiden que en su forma natural pueda ser útil. Y entonces viene ese proceso de transformación hasta que llega al punto exacto. Y después de eso, esas ramas pasan por un proceso de secado, un proceso de firmeza, de consistencia, un proceso de estabilidad. Así somos nosotros. Así somos nosotros, cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, de Dios, que hemos sido llamados con propósito para una asignación específica. Después que pasamos un proceso de formación en intimidad con Dios, en el desierto, en el altar, cuando muchas veces somos rechazados o somos ofendidos, muchas de esas ramas del sauce que cortan los arqueros, quienes las preparan, no cumplen y son rechazadas, es decir, no van a cumplir el objetivo y no sirven para hacer un arco. Cuando ya esa rama está en su madurez perfecta, entonces le colocan una cuerda que va a servir para que cuando el arquero coloca la flecha y ala la cuerda y la estira, esa rama de sauce se dobla hasta un punto en el que alcanza su máxima flexibilidad, pero no se rompe. Qué curioso, ¿verdad? Así somos nosotros cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y a través de nosotros, entonces vamos a ser efectivos. Pero el arco solo no funciona. Funciona en las manos correctas del arquero, que sabe hasta dónde puede llevar ese arco. Y ese arquero, esa persona en nosotros, es la persona del Espíritu Santo, que nos lleva, que nos transforma, que nos guía, que nos instruye, que nos redarguye y nos hace ser efectivos.
Porque nosotros por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, no somos efectivos. Somos efectivos a través de Él y en Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. Esta es la reflexión en esta mañana para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo efectivos? ¿Estamos siendo como ese sauce que se dejó moldear? ¿Estamos siendo de refrigerio, de medicina? Así como la corteza de este sauce tiene ese componente, la salicina o salitina, que es uno de los componentes activos de la aspirina actual. Y ese componente, esa salicina, produce paz, alivio, sirve para la fiebre, para desinflamar y calmar los dolores. Cuando el Espíritu Santo de Dios en ti y en mí, al ser transformados y útiles en Él y a través de Él, entonces la palabra que el Espíritu Santo de Dios coloca en tu boca y en mi boca va a producir ese efecto sanador, ese efecto restaurador, desinflamante, que va a permitir que las personas que escuchen la palabra sean sanados espiritual y físicamente, que lleguen al convencimiento pleno del amor de Cristo. ¿Quieres tú en esta mañana ser como ese sauce? ¿Ser como ese arco en las manos correctas, en las manos de Dios? ¿Sientes que te falta preparación? Vamos al altar. ¿Sientes que no estás a tono, que no estás a punto, que no estás siendo efectivo en el ministerio? ¿Que te sientes agotado, desgastado, que quizás necesitas entrar en intimidad? Vamos al altar de Dios. Y mi invitación en esta mañana es que podamos orar unos por otros, que podamos transmitir fe, confianza, seguridad, guianza, acompañamiento, que levantemos, que restauremos a nuestros consiervos y siervas que por diferentes circunstancias se encuentran fatigados, se encuentran cansados, quizá enfermos, quizá con dolencias físicas o emocionales, con situaciones familiares difíciles de resolver. No ha sido un año fácil. Quizá has tenido pérdidas. Hace 2 meses y medio falleció mi hermano mayor y ha sido una pérdida irreparable. Todavía lo recuerdo, todavía lo tengo aquí en mi corazón. Quizá has tenido pérdidas de otro tipo, de salud, financieras. Has sentido el rechazo, has sentido que estás alejado, que estás apartado. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios, a través de esta palabra de Isaías 64, te recuerda lo siguiente. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué bella promesa. Jehová nos formó. Somos obra de sus manos. Tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, que nos formaste conforme a tu imagen y a tu semejanza. Y nos diste de tus atributos y nos llamaste. Nos escogiste, nos apartaste, nos limpiaste, nos moldeaste para que fuéramos efectivos en tus manos. Hoy, amado siervo, amada sierva y consiervos del Señor, esta palabra de refrigerio para todos, para cada uno de nosotros. También para mí, esta palabra es una palabra de refrigerio. Padre, gracias por esta tu palabra que es especial, porque nació de un Dios especial, que vino por el Espíritu Santo, que es muy especial, para ser depositada en corazones especiales. Yo te pido, Padre amado, que esta tu palabra cumpla el propósito
y la metamorfosis por el cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido con acción de gracias. Amén. Amigo, amiga que me escuchas, consiervos de culto que me escuchan, si por alguna circunstancia propia o ajena a tu voluntad te has apartado de Dios y necesitas reconciliarte, o quizá nunca lo has recibido en tu corazón, yo te invito con mucho cariño y con mucho respeto a que hoy lo recibas o te reconcilies a través de esta oración. Si deseas, puedes repetir conmigo esta oración de fe. Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo como mi Dios y suficiente Salvador personal. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador personal. Hoy te recibo, hoy me reconcilio. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y límpiame de todos mis pecados. No permitas, Padre amado, que yo me aparte de ti, ahora y siempre. Amén. Si has hecho esta oración de fe, bendigo tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz, en ese sacrificio único y suficiente, fuimos hechos aceptos delante de tu presencia. Gracias por escogernos, por moldearnos. Gracias por tu paternidad. Gracias por todo ese amor que nos prodigas a través de tu palabra y por permitirnos ser mensajeros del reino. Bendiciones para cada uno de ustedes, un abrazo fuerte y un saludo cordial desde la distancia. Su siervo consiervo, servidor y amigo, pastor y profeta Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando tu ministerio, Barranquilla, Colombia. Feliz y bendecido día para todos.